Muy buenas a todos los seguidores de Foratletismo. Tenemos la Asics Nimbus 21 para analizar. La Nimbus es probablemente la referencia en el mundillo del running en cuanto a zapatillas tope de gama de amortiguación neutra. 21 ediciones demuestran su bagaje y es probablemente una de las zapatillas más vendidas en España, ya que es un compendio de confort y sobre todo de amortiguación. Esta Nimbus 21 ha cambiado bastante respecto a las versiones anteriores, aunque por apariencia parezca una zapatilla similar. La verdad es que le han hecho cambios profundos. Vamos a ir analizándolos porque no han dejado una parte sin cambiar en esta Nimbus 21. Lo que más llama la atención y una de las cosas que más me ha gustado, además es una de las partes más importantes en cuanto al éxito de elección. Digamos que en los últimos años las Nimbus, la Cayenne también, pero especialmente la Nimbus, había sido criticada por una estrechez en esta zona, un antepié un poquito estrecho. Ya nos habíamos quejado en Foratletismo en las 2 o 3 últimas versiones, ya que la Nimbus a priori es una zapatilla para corredores de cierto peso. Generalmente estos corredores tienen un volumen de pie relativamente ancho, un poquito más amplio que la media. Esta Nimbus 21 lo ha solucionado de una manera un poco peculiar, y es que si bien tiene un upper con un ajuste muy cercano y la verdad es que muy bueno, no es que tenga muchísimo espacio de horma, mucho más espacio que las versiones anteriores, sí que tiene un poquito más. Lo que sí que han realizado y han cambiado para bien es la geometría. Le han dado un poquito de anchura extra allí donde lo necesitaba. La zona de la puntera es un poquito más redondeada. La malla que le han dado sucede un poquito mejor que la malla de la versión anterior, pero sobre todo si nos fijamos, no sé si lo vais a ver, la geometría de la media suela tiene un saliente, le llaman, en inglés le denominan flare. Este saliente lo que hace, al estar situado en esta zona donde podría estar el juanete de un corredor, esa zona es la que ha cambiado profusamente con respecto a la versión anterior, y es lo que hace que sintamos a estas Nimbus 21 un poquito menos angostas en la zona del antepié. Si tenéis un pie ancho, me la probaría. Con un pie de anchura estándar es mucho mejor zapatilla que la versión anterior, incluso que la 19, que también era un poquito angosta. Y si tenéis un pie estrecho, os va a valer también igual que las versiones anteriores, porque como ya digo, ajusta muy bien, el upper ajusta muy bien en todos los puntos. Y básicamente es una zapatilla más ergonómica. Geométricamente está mucho más lograda, con atención al detalle. Tiene una atención al detalle mucho más profunda. Así que es un punto en el que hay que felicitar a Asics, porque la verdad se estaba convirtiendo en un problema la amplitud del antepié para corredores de cierto peso. Y esta Nimbus 21 es mucho más coherente con el usuario tipo al que va a dar servicio, básicamente. Más cambios. Bueno, a simple vista vemos que el upper es diferente. Engineered Mesh de doble capa, mucho más abierto. Y también digamos que se adapta mejor al pie. Es más dinámico que el material que veíamos el año anterior. Vemos que sigue teniendo termosellados en las zonas de refuerzo, pero no son tan numerosos como en versiones anteriores. La doble capa de verdad que le da un plus de confort y sobre todo de adaptabilidad dinámica. Se amolda mejor al pie en todas las formas de este. Y la verdad es que así se ha conseguido que sin necesitar refuerzos cosidos o de un volumen grande, ha conseguido dar el ajuste necesario para una zapatilla de este tipo que va a albergar hasta corredores de más de 100 kilos. Así que es otro de los puntos buenos que tiene la Nimbus 21. Y quizás uno de los cambios
más importantes en cuanto al comportamiento viene dada por el contrafuerte de talón. Le han cambiado. En algún modelo anterior, tanto de Nimbus como de Kayano, habíamos tenido problemas con el deslizamiento vertical del talón. Al correr, el talón se movía un poquito verticalmente y eso nunca es bueno. Así que le han dado un contrafuerte un poquito más agresivo. Vemos que es más estrecho en esta zona de aquí. No es tan redondeado como otros, es más estrechito. Eso lo que va a hacer es pinzar mucho mejor el talón. Pero como tiene mucho acolchado, sigue teniendo mucho acolchado, va a ser no va a ser ningún problema, no va a ser agresivo, va a ser más agradable. En general, la zapatilla tiene un nivel de confort de lo mejor del mercado. Siempre ha sido así en la Nimbus, siempre ha sido un referente en cuanto a confort. Mucha gente la adquiere porque es probablemente, si no la mejor, una de las mejores en ese sentido. Y esta edición número 21 sigue siéndolo. Como digo, el ajuste muy logrado en talón, medio pie y antepié. Si tuviera que ponerle alguna pega a la zapatilla, pegas pequeñas. Para mi gusto, la lengüeta es un poquito gruesa, no demasiado, pero un poquito gruesa, no va unida a los laterales. Lo que pasa con esto es que cuando tienes el pie dentro, la lengüeta tiene cierto volumen y lo que hace es, digamos, reducir un poquito la longitud del sistema de cordones y todo se apelmaza un poquito en esta zona de aquí. Mucho del ajuste de medio pie se va a concentrar en esta zona central. No es que vaya a ser ningún problema, pero es lo que necesitaría la zapatilla para pasar de un confort del 95% a uno del 100%, digamos. Pequeñas quejas que uno le puede poner a la Nimbus. Otro de los cambios reseñables, la suela. Vemos que es una suela diferente. Generalmente ASICS utiliza la misma geometría, el mismo diseño para varias de sus zapatillas. En este caso ha cambiado un poquito. Sí que es verdad que el talón viene siendo el habitual, una herradura con segmentarización de la zona externa del talón. Pero ya en el medio pie vemos cambios y en el antepié muchos cambios. En la zona media le han dado un contacto continuo con la zona exterior del pie. Cuando aterrizamos con la zona externa y la transición se debería hacer por el exterior de la zapatilla, de ahí que le hayan puesto un contacto continuo en esa zona, pero sigue manteniendo el Trustic System, esta pieza de TPU amarilla, en la zona interna. Vemos que el razonamiento es para darle un poquito de apoyo también en el arco. Personalmente prefiero la opción de la Cumulus 20 en ese sentido, que tiene un diseño de doble contacto con el suelo, tanto en el exterior como en el interior. Básicamente le va a añadir unos gramos de peso, pero en una zapatilla como la Nimbus, donde el peso no es tan relevante porque va a ser una zapatilla de ritmos tranquilos y donde prima el confort y la amortiguación, ponerle un contacto continuo con el suelo en la parte interna lo que va a hacer es mejorar un pelín la estabilidad y la transición, que ya es muy buena, pero creo que para próximos años deberíamos ver esa geometría que ha utilizado la Cumulus 20 también en la Nimbus 21. A simple vista parece que el Guidelines Line, esta línea que generalmente tiene ASICS en la suela, desaparece, pero no es así del todo. Vemos que aparece como siempre en el talón, se extiende por el medio pie, pero en el antepié vemos que se difumina un poquito. Pero si nos fijamos en la anchura de los cortes de flexión, vemos que en estas zonas, por donde se extendería la Guidance Line, son más amplios. Así que la Nimbus ha intentado mantener ese efecto de reparto de presiones de la Guidance Line, pero cubriendo un poquito la zona del antepié para mayor durabilidad y conseguir un poquito más de
polivalencia en terrenos como la tierra, por ejemplo, donde la Nimbus se comporta y siempre se ha comportado excelentemente bien. Durabilidad. Me la esperaba un poquito mejor, pero sigue siendo muy buena. Vemos que tiene algún desgaste en la zona media, y es que el principal desgaste donde primero lo vamos a ver va a ser en esta zona, y vemos que ya tiene algunos tacos que marcan cierto desgaste. Tiene 130 kilómetros la Nimbus 21 que he probado, así que podéis haceros una idea. Yo la calculo 800 kilómetros para mis 75 kilos de peso, así que si pesáis 90 kilos, 650 kilómetros a 900 sería el rango dependiendo del peso y de la técnica. Quizá el mayor cambio en cuanto a sensaciones que vais a notar se va a deber a los cambios de la mediasuela. Tenemos una mediasuela con 3 compuestos: el Flyfoam Propel en color negro, Flyfoam Light en color amarillo y el gel que tenemos en el talón externo, y hay una pastillita de gel en esta zona, no se va a ver, el Twist Gel. Es una espiral en forma de galaxia o redondeada. ¿Qué es lo que ofrece esta nueva composición de mediasuela? Pues básicamente vamos a notar que el pie está un poquito más alto de lo habitual. Nos vamos a notar un poquito más altos en la zapatilla porque el pie no se va a hundir tanto como en Nimbus anteriores. Además, no se va a hundir de forma tan fácil, digamos. Durante muchos años la Nimbus, en cuanto te la ponías, notabas el gel que te daba amortiguación, se chafaba y no daba sensación de rebote. Viendo el panorama actual del running, ASICS ha querido ponerse a competir con el resto de marcas en cuanto a tener una sensación de rebote mayor, y lo ha conseguido con el Flyfoam Propel, que vemos que ocupa la parte delantera de la zapatilla por completo y va aumentando, digamos, su presencia de la parte trasera a la delantera. Es un material de goma y polietileno que tiene un rebote bastante grande y que hace que la Nimbus tenga una personalidad bastante diferente a otras versiones. Sigue siendo una amortiguación agradable, relativamente blanda, pero no vamos a notar la misma amortiguación que en Nimbus anteriores, porque va a tener mucho más rebote. El pie no se va a hundir tanto porque el Flyfoam Propel no deja que se hunda tanto. Al amortiguar en menor espacio y en menor tiempo, amortigua mucho más que el gel o el Solite o la Speva que utilizaban Nimbus anteriores. Sigue siendo una zapatilla top en cuanto a amortiguación, sobre todo si taloneamos o si pesamos más de 85-90 kilos. Entonces vamos a mover muy bien la amortiguación y vamos a tener mucha sensación de presencia del gel en todos los puntos. Pero sí que es cierto que si pesáis menos de 80 kilos vais a notarlas no más firmes, pero sí con un recorrido menos fácil de lograr, digamos. Hay que hacer más fuerza para mover la amortiguación y vamos a obtener un rebote mayor en todo momento. ¿Es una zapatilla más ágil? Sí que es verdad que a ritmos de 4.15, 4.20 funciona mejor, sobre todo porque la técnica es mejor, aterrizamos a partir de aquí hacia adelante y el Flyfoam Propel es agradable, pero tiene esa capacidad de respuesta rápida que se agradece a esos ritmos. Si sois corredores de 5 minutos el kilómetro más lento, va a depender del peso o las sensaciones que tengáis. Si pesáis 85 kilos para arriba, va a ser una zapatilla agradable, amortiguada, blanda, pero no tan blanda como modelos anteriores. La diferencia, pequeña, pero bueno, si sois fieles del modelo, lo vais a notar. No es una zapatilla con muchos defectos, sí que es una zapatilla que personalmente es un poquito difícil o tosca de mover, sobre todo para gente como yo que pesa 75 kilos, que estaría en el rango bajo de uso de esta zapatilla.
pero es una garantía de confort y amortiguación si lo que queréis es caminar, correr a ritmos más lentos de 4,45 y básicamente si lo que queréis es meterle kilómetros y kilómetros. La zapatilla está pensada para eso, para echarle kilómetros encima y que no se queje. La nueva presencia del Flyphone Propel lo que va a hacer es que se estrese mucho menos y que podéis correr muchos más kilómetros con la zapatilla, incluso utilizándola como única zapatilla en vuestra rotación o ausencia de rotación en este caso. Tenéis muchos más datos y curiosidades en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.